Así que si crees que esto lo hago o lo digo por una determinada ideología, empiezo diciéndote que te equivocas completamente. Y si no lo quieres creer, pues lo mejor es que llegados a este punto, abandones el vídeo y nos quedemos a hablar. Bueno, dicho todo esto, me gustaría hablarte de varias cosas que han sucedido últimamente. Para mí, la más gorda y la más grave, precisamente, es una de las que menos se habla. Y me refiero a esa especie de ministerio de la verdad, después de esos 5 días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno, que se ha establecido en nuestro país, en el que nos tenemos que dividir todo entre los buenos y los malos. Los que están realmente con el avance del país y la defensa del mismo, y los retrógrados que quieren llevarnos detrás del año 1936. Estoy hablando de que si eres un youtuber o un comunicador, si eres una persona que tiene la virtud o ha tenido la suerte de generar una gran masa detrás que le da unos grandes ingresos y se va a vivir a Andorra o se va a vivir a Chipre o cualquier lugar con una fiscalidad ventajosa respecto a la que tenemos en nuestro país, evidentemente ya eres tachado por una parte del poder político y de la población como un delincuente, como un insolidario, como un sinvergüenza, como un aprovechado. Y llama muchísimo la atención este discurso del Ministerio de la Verdad encasillando a los malos y a los buenos, que de repente nos enteremos que el presidente del gobierno tiene un hermano que está cobrando de un organismo público como es la Diputación de Badajoz, mientras tiene establecida su residencia en una población en Elvas que está a nada menos que 15 kilómetros de Badajoz, pasada la frontera. Es la primera gran población portuguesa que hay pasada la raya en la zona sur de la misma. Allá, como digo, a 15 kilómetros de Badajoz, una ciudad que además es patrimonio de la humanidad. Podríamos decir que es un mini Toledo, para entendernos, aunque no tiene tanto patrimonio monumental como esa capital que un día fue de España, pero desde luego es una ciudad preciosa, espectacular, con alrededor de 20.000 habitantes, un paraíso para vivir. Resulta que una persona que es ni más ni menos que hermano del presidente del gobierno se puede permitir el lujo de trabajar a distancia como director de orquesta para la Diputación de Badajoz, mientras tiene su residencia y su residencia fiscal en Portugal, que durante muchos años de la década pasada ha tenido muchas ventajas respecto a la española, precisamente para atraer riqueza y para atraer capital en un país que tenía una crisis galopante y muy grave. Y lo han conseguido, hasta tal punto que actualmente en Portugal ya han quitado todos esos privilegios para los que quieren ahora llegar allí para ahorrarse impuestos, pero ojo, querido amigo o amiga, aquellas personas que se beneficiaron de ese régimen y se mantengan en el país les van a dar 10 años de moratoria. Y te tengo que decir que es un absoluto escándalo y una vergüenza que no solamente no pase nada con el hermano del presidente del gobierno, que se haga esa excepción, sino que además tengan el rostro, la cara dura de salir a decir que lo que hace el hermano del presidente es completamente ético y es completamente normal. Te voy a poner un ejemplo. Durante mucho tiempo hubo un grupo de personas, durante un tiempo, que tuvieron la feliz decisión, o el rostro, según con quién hables, de cobrar el paro en España y marcharse a vivir a un país con muy bajo nivel de vida, como la India o cualquier otro sitio, porque allí con 600, 700 euros de la prestación de desempleo, pues eres el rey, eres el P-amo, ¿no? Como dicen algunos que también están en el gobierno, por cierto. Evidentemente esto era un fraude porque el Estado te estaba dando una contraprestación por no poder trabajar en tu país y estas personas lo que habían hecho era irse a vivir de vacaciones y a residir en otro lugar sin trabajar y sin buscar trabajo en nuestro país, que es para lo que te dan la prestación de desempleo. Esto se consideró que era un fraude y hasta ese punto se hiló fino en el sentido de que una persona que hace su actividad en el país tiene que cotizar en el país donde tiene su actividad. En este caso estoy hablando de personas que están cobrando el paro, ni siquiera tenían una actividad. Y a todas estas personas se les retiró la prestación de desempleo si no volvieron para España. Si eres un trabajador de cualquier tipo más o menos exitoso y estás haciendo tu actividad fuera del país, pero tu principal fuente de ingresos está dentro del país, estás obligado siempre a cotizar dentro de España. Ese sería el segundo nivel. Pero es que aquí estamos hablando de un tercer nivel y por eso es todavía más grave. Estamos hablando del nivel de una persona que cobra de una institución del Estado, que tiene un sueldo público. ¿Cómo va a ser legal desde un punto de vista fiscal? ¿Cómo no se va a investigar por la agencia tributaria que una persona se vaya a residir a 15 kilómetros del país del que trabaja justamente para ahorrarse impuestos? ¿Cómo va a ser esto normal y ético? ¿Cómo tienen el rostro y la cara dura de decirnos que esto es normal y ético cuando han arrasado en los últimos 10 años con cualquier ciudadano que ha intentado hacer algo parecido? O directamente les han sancionado y han hecho pues que esas personas tuvieran que pagar su deuda con Hacienda. Es un absoluto y un auténtico escándalo lo que te estoy contando.
Como también resulta verdaderamente llamativo y escandaloso, punto número 2, está claro que la ley no es igual para todo el mundo, punto número 2, todo lo que ha ocurrido alrededor de la esposa del primer ministro español, en este caso el presidente del gobierno. Con todo este escándalo y todo lo que se ha hablado, de ese conflicto de intereses y de esa pausa que se tomaba el presidente del gobierno por la máquina del fango que les estaba atacando constantemente, lo cierto es que uno lo que tendría que hacer, por lógica, es ver qué ocurre en otros estados, qué es lo que ocurre en otros países. Si los esposos o las esposas de los primeros ministros del país se tienen que regir por algún tipo de código ético que durante el tiempo en el que su esposo o esposa esté en el máximo nivel de poder, que podríamos decir que es un poder de presidente o de ministro, por ejemplo, tienen la posibilidad de seguir haciendo negocios, no solamente haciendo negocios con instituciones públicas, sino intermediando en esos negocios con las instituciones públicas, que esto es exactamente lo que ha estado haciendo la esposa de nuestro presidente del gobierno. Y no solamente eso, se ha puesto a trabajar como comisionista y se le ha dado una cátedra en una universidad que se está demostrando que es una cátedra sobre la que se forzó completamente el reglamento para que se le otorgara, y no solamente eso, es que además sabemos que la esposa del presidente del gobierno, podría ser el esposo o quien sea, me da igual, y del partido político que sea, tiene un título universitario que ni siquiera está reglado oficialmente porque es de una escuela privada en la que no se reclama ni siquiera tener la selectividad pasada para poder optar a ganar ese título, a conseguir ese título después de una carrera de 4 años. Así que, de nuevo, nos encontramos con una situación absolutamente asombrosa y sonrojante desde el punto de vista de la ética, en la que una persona que está directamente ligada al poder hace negocios, ya no solamente aprovechando esa posición de privilegio, sino que además intermediando con concursos con dinero público. ¿Qué es lo que ocurriría en otros países si se hiciera algo igual? Evidentemente, en otros países, democracias que están bastante más avanzadas que la nuestra, esto es literalmente imposible. Y hay oficinas y hay organismos que se dedican no solamente a vigilar, sino los que además, si quieres que te vaya bien la cosa y no acabe todo muy mal, tú tienes que consultar para saber si tu actividad profesional puede ser compatible con el cargo que tiene tu pareja, sea tu hombre o tu mujer. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, es muy interesante como hay una oficina que se llama la Oficina de Propiedad y Ética que se encarga exactamente de estos casos. Y hay una española, Miriam González, una abogada muy prestigiosa que además en ese país no solamente trabaja en un bufete, sino que es consejera de varias empresas, que su marido, Nick Clegg, primer ministro de Inglaterra, tuvo que consultar y con la que tuvo que hablar para ver cuál de su actividad profesional podía seguir manteniéndose durante el tiempo en que su marido era viceprimer ministro del gobierno de Inglaterra y cuáles no. Y así, con luz y taquígrafos, haciendo todo de manera pública, no hay absolutamente ningún problema. ¿Y en España qué tenemos? En España no tenemos absolutamente nada. Pero en cualquier país, en cualquier democracia mínimamente avanzada, esto sería absolutamente inviable. Sí, tenemos un organismo que se llama la Oficina de Conflictos de Intereses, que es muy divertido porque no hace absolutamente nada. Es una oficina, la de conflictos de intereses, que además resulta que está politizada porque está controlada por el partido político que gobierna, con lo cual nunca ocurre nada. Y la Unión Europea, y esto no lo dice Juan Francisco Calero, ni lo dice un partido político X o Y, la Unión Europea nos ha afeado muchísimas veces que esta oficina está completamente mediatizada y politizada y que no está haciendo su trabajo. De la misma manera que hay portales de transparencia en los que se debería de mirar y medir cuál es la utilización de los edificios oficiales, especialmente los ministeriales, la utilización de los aviones que son propiedad del Estado y que utilizan nuestros políticos, los grupos de presión que interactúan con ellos. En una democracia de calidad todo esto está controlado. En España no. Y cuando se va uno al portal de transparencia o, por ejemplo, se le requiere en España específicamente al presidente del gobierno que explique para qué ha utilizado el Falcon y cuántas veces lo ha utilizado, sistemáticamente se niega a dar esa información cuando hay una ley que le obliga a darla.